Queridos estudiantes, muy buen día, espero que estén muy bien. Entonces aquí empieza la clase de distribuciones de probabilidad y vamos a empezar con esta que es la binomial. Listo, esta fotico aquí de Bernoulli, que también algunos lo llaman distribución binomial o de Bernoulli, pero la de Bernoulli es como un caso más particular de la binomial. Igual él fue el que la determinó, pero, y pues la historia es relacionada con él, pero es más una distribución binomial. ¿Listo? Lo que veremos. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta antes de arrancar con esto. Y la primera es que, acá, entonces, primero es que es un factorial. Entonces, sabemos que el n factorial es ese operador que hace que un número se multiplique por el mismo, que se multiplique él por todos los anteriores. ¿Listo? La función factorial se representa con ese signo de exclamación y quiere decir que hay que multiplicar todos los números por los anteriores. Entonces, por ejemplo, 7 factorial va a ser igual a 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso lo vimos en algunos momentos de clase, en otros momentos, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, que 3 factorial entonces será 3 factorial será igual a 3 por 2 por 1, o sea que 3 factorial va a ser igual a 6. Aquí el otro ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, por un total de 120. Eso es un conocimiento que hay que tener. ¿Listo? Ahora, continuemos con nuestra presentación. Entonces seguimos y tenemos que son combinaciones. Esto también lo vimos en algún momento de la clase y entonces aquí la teoría dice que llamaremos combinación de orden K a cada uno de los grupos de K elementos que podemos formar elegidos entre n elementos dados. De modo que solo interesa su naturaleza y no el orden en que se dispongan. Y esta es la fórmula del factorial, ¿cierto? Sin embargo, entonces vamos a mirar formas de hacer ese factorial. Voy a cambiar aquí de color. Entonces, ¿cómo hacer ese factorial? ¿Qué es estas combinaciones? ¿Qué es lo que son? Recuerden, es tomar de un grupo grande a un grupo más pequeño. ¿Listo? Entonces, por decir, ponemos el ejemplo de que cuántos pares se pueden hacer con 3 moscas. Miren que tengo un grupo de 3 y entonces tomo un grupo más pequeño y tenemos como ejemplo pues la mosca 1, la mosca 2 y la mosca 3 y vemos que puedo hacer el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Miren, no me importa el orden, pero las 3 son 3 grupos diferentes. Sí, pues puedo hacer 3 grupos diferentes con ellas. También utilizando esta forma, entonces esta fórmula, nos damos cuenta que para hacer cuántos grupos de 7 personas puedo hacer de un grupo de 10, ¿cierto? Entonces se escribe que voy a hacer una combinatoria, si aparece en la calculadora, de entre 10, voy a combinar para sacar grupos de 7 personas. Listo. Eso también se puede escribir como 10 combinado entre 7. No se pone dividido aquí una raya, sino así se entiende que es una combinatoria. Para eso utilizamos esta expresión que aparece acá y entonces decimos que 10 combinados entre 7 va a ser igual a n factorial. La n es el primer número, entonces 10 factorial sobre n menos k factorial. 10 menos 7 factorial por 7 factorial y ahí nos da el resultado. Pues si nosotros reemplazamos esos valores, sabemos que en el denominador nos queda que 10 menos 7 es 3 factorial. O sea, 3 igual a 3 por 2 por 1 por
aquí se nos borró, tenemos 7 factorial por 7 factorial, ¿cierto? Y arriba nos va a quedar 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sabemos que todo ese valor se llama 7 factorial. Entonces puedo cancelar 7 factorial con 7 factorial y me queda 10 por 9 por 8 sobre 3 por 2 por 1, ¿cierto? 8 por 9 es 72 y 72 por 10 son 720 dividido 3 por 2, 6 y por 1, 6. Y entonces ya este 72 dividido 6 nos va a dar igual a 120. Listo. Entonces, ¿cuántos grupos de 7 personas puedo hacer si los tomo de un grupo de 10 personas? Puedo hacer 120 grupos diferentes. Listo, ese es el concepto de factorial, perdón, de combinación. Y aquí tenemos otro ejemplo, y es que la combinatoria entre 3 y 30, de un grupo de 30 va a tomar 3 grupitos, pequeños grupos de 3. ¿Cuántos grupos de 3 puedo hacer? Pues, entonces nos queda 30 factorial sobre 30 menos 3 factorial por 3 factorial, ¿cierto? Reemplazo simplemente en esta fórmula y ya hago 30 factorial sobre 27 factorial por 3 factorial. Miren que aquí se hace lo mismo, 27 factorial con 27 factorial se cancelan. Y queda 28 por 29 por 30 sobre 3 factorial, que sabemos que es 1 por 2 por 3, multiplico arriba, divido por lo de abajo y el total, el resultado me da 4090. Listo. Nos podemos devolver a ver el video. Por eso la intención del mismo, suscríbanse, denle like, todo eso. Ahora, esos son conocimientos previos que tenemos que tener para ver qué es esta distribución binomial. La distribución binomial, ¿qué hace? Es una función de distribución de probabilidad de variables discretas, o sea que solo utiliza números enteros, ya lo vamos a ver, naturales, no más señas. Y entonces, esta distribución tiene aplicaciones y las variables que se estudian son independientes y dicotómicas. ¿Cómo así que independientes y dicotómicas? Dicotómicas que solo puede ser sí y no, vivo y muerto, cara, sello. Listo. Se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados. Eso es lo que significa ser dicotómico, ¿cierto? Y dos posibles resultados acá. Miren que ahí están los ejemplos. Puede ser, pues al nacer un bebé, puede ser cuando nace, puede ser varón o hembra. En el deporte un equipo puede ganar o perder. Un tratamiento médico puede ser efectivo o no. Muerto, vivo, enfermo, sano, verdadero o falso, ¿cierto? Esas son las variables que llamamos dicotómicas. Adicionalmente, de estas características, pues tenemos que tiene que tener cuatro propiedades que son muy fáciles de identificar, ¿cierto? Porque deben cumplir con lo que vamos a tener en la fórmula. Aquí vemos algunas. La muestra se compone de un número fijo de observaciones, n, ¿cierto? Entonces vamos a tener una n, vamos a tener la probabilidad. Cada observación se puede clasificar en dos categorías, que es verdadero o falso, éxito o fracaso, ¿cierto? Vivo o muerto también se puede caracterizar como éxito o fracaso. Cara o sello. Si yo gano con cara, entonces el éxito es cara, y el fracaso es sello. Todas se pueden caracterizar como éxito o fracaso. En la clase anterior y con los conceptos de probabilidad aprendimos que la probabilidad, que si la probabilidad de que un suceso ocurra es P, como nos aparece acá, entonces la probabilidad de que no ocurra es 1 menos P, es decir, la suma de las probabilidades siempre da 1. Por eso, si es éxito P y fracaso es Q, entonces la probabilidad de P más la probabilidad de Q sumadas más dan 1. Porque como esos son todos los casos posibles, entonces toda esa suma da 1. Siempre va a dar 1. Esto miren que nos da una conclusión a partir de acá. Y es que, pues, que Q, si despejo de ahí, es igual a 1 menos P.
Entonces de ahí sale esto. Miren, 1 menos P, que va a ser Q. Siempre. Listo. Adicionalmente, tendremos que el resultado de un suceso es independiente del resultado de cualquier otro suceso. Tirar una cara, tirar una moneda, no tiene ninguna relación con coger esa moneda y volverla a tirar. Son dos sucesos diferentes. No, uno no influye en el otro, ¿cierto? No hay una influencia. Profe, ¿y cuándo sí hay una influencia? Cuando yo voy a sacar balotas de una bolsa, si saco una, entonces ya ahí ya queda una balota menos. Si al principio habían 10 balotas, cuando saco esta, sacar esta ya me influyó en los resultados venideros porque ya quedan 9 balotas, ¿cierto? Entonces ahí podemos decir que son casos que están mutuamente relacionados. En cambio aquí son totalmente independientes. Listo. Sabiendo esto, ahora vamos a la fórmula de la distribución binomial. Miren, la fórmula de la distribución binomial entonces la encontramos, que es esta. Esta es la fórmula de la distribución binomial. Listo. La fórmula nos va a decir que esto es una combinatoria. Listo. Es la combinatoria, la que vimos ahorita. Y que nos dice P de X, 1 menos P, o sea, Q, lo que veíamos. Pero aquí yo tengo que tener la probabilidad de que suceda. Y entonces miren todo cómo sucede. Aquí todo está clarito. P, ¿qué es? La probabilidad de éxito. Ah, ¿cuál es la probabilidad? Que tirar una moneda, mire. ¿Cuál es la probabilidad de tirar una moneda? 1/2. 1 menos P, es decir, también llamado Q, ¿cierto? Que son el resto de probabilidades. Pues si la probabilidad de tirar una moneda y que caiga cara es 1/2, pues que caiga sello, que es el resto, pues sería otro 1/2. En ese caso, si la probabilidad de que me salga un 4 al tirar un dado es 1/6, pues el resto de probabilidad es 5/6, ¿cierto? Eso es 1 menos P. A eso es Q. Veces que se realiza el experimento. Entonces, y número de sucesos exitosos. Entonces, veces que se realiza el experimento, decimos, vamos a tirar la moneda 20 veces. Listo. Entonces, eso sería mi número n. Y número de sucesos exitosos. Entonces, vamos a tirar la moneda 20 veces. Y miremos cuántas veces puede caer. Miremos la probabilidad de que de esas 20 veces que tiré, caigan 15 caras. Exactamente 15 caras. O caigan 18 caras. O caiga una sola cara. O caigan menos de 3 caras, ¿cierto? Así se maneja esto. Listo. Ahora miremos ejemplos que nos van a ayudar a entender un poquito más toda esta teoría que estamos haciendo, que estamos viendo acá. Listo. Ejemplo 1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Listo. Entonces, primero miremos todo esto. Vamos a analizar bien el ejercicio. Miren que, recuerden que lo único que necesitamos es, como nuestra fórmula es que la probabilidad de que X sea igual a N va a ser igual a N factorial sobre N menos R factorial, o sea, la combinatoria que vimos ahorita en un ejercicio, por R factorial, o K, se utiliza R o K, por la probabilidad de que suceda elevada a la N. ¿Cierto? Por 1 menos la probabilidad de que suceda elevada a la... aquí voy a corregir una cosa. Aquí es elevada a la X. Sí, era la N. Entonces aquí es N, X menos N. La X menos N es la fórmula.
¿cierto? Entonces, miren, solamente vamos a reemplazar. Empezamos aquí. Si vemos esto, necesitamos la X. ¿Cuánto vale la X? La X es las veces que vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces va a ser 10. Mírenlo acá. 10. Esto lo vamos a tomar como X. Y está como M. Ya yo lo puse así. 10. Esto es 10, mírenlo ahí. Entonces nosotros simplemente hacemos, la X va a ser 10. ¿Cierto? Luego, vamos a decir, la N. La N van a ser 6 datos. Entonces aquí yo empiezo a reemplazar 10 factorial, ¿cierto? Que es esa X que teníamos acá. A reemplazar esa formulita una vez por acá para hacer unas pequeñas correcciones. Vamos a corregir esa formulita. Listo. Y vamos a tomarla directamente de acá. Listo. Entonces miren que tenemos X, la N las veces que se realiza, la X el número de sucesos exitosos, ¿cierto? Entonces, con esa formulita, miren que solamente reemplazo acá. Esto es, la X es 6, ¿cierto? Mira acá. X, cuando X es igual a 6, es decir, obtener 6 caras. Miren, esos son mis sucesos exitosos, ¿cierto? Luego, el número de experimentos N son 10. Claro, 10 es el factorial grande, el que voy a tener aquí. Va a ser 10 experimentos y que 6 salgan buenos a mi favor. Listo, el número grande va a ser 10. El número grande es el que voy a poner acá, arriba, ¿cierto? El número más pequeño acá. La probabilidad la pongo acá. Miren, y esta es la probabilidad de 1 menos P. O sea, esto es Q. Y entonces ya solamente hago todo el proceso del ejercicio matemático, de este caso, que entonces es, ahora si utilizamos esta herramienta, entonces es 10 factorial sobre esto, lo multiplico, primero elevo al cuadrado esto, perdón, elevo a la 6, lo multiplico por lo que me dio aquí hago la resta primero y lo elevo a la 4, ¿cierto? 10 menos 6, 4. Y al final multiplico esas tres cosas y el resultado me da 0,205. Entonces, la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar 10 veces una moneda es de 0,205. Recordemos que la probabilidad siempre va de 0 a 1. Pero si esto lo multiplico por 100, entonces tenemos nuestro porcentaje de probabilidad al multiplicarlo por 100 y entonces nos queda 20,5%, ¿cierto? Al multiplicarlo por 100%. Este es un primer ejemplo. Vamos a un segundo. ¿Listo? Para que hagamos cosas relacionadas y es exactamente lo mismo. Uno de los ítems de una prueba sorpresa consta de 12 preguntas que son de verdadero o falso. Miren que siempre es dicotómico. Tenemos un valor más grande que es ese 12 y entonces me van a preguntar que si los estudiantes no saben contestar a ninguna de ellas, o sea, lo hacen al azar, sin saber bien las respuestas, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 6 aciertos? Entonces miren que volvemos a lo mismo. La n, que es el número grande, va a ser 12. El número pequeño, que es nuestra x, va a ser 6. Como están a la jura, adivinando al azar, entonces puede salir verdadero o falso. Entonces la probabilidad va a ser igual a 0,5. Y 1 menos P, que sabemos que es Q también, lo pongo porque así también aparece en muchos libros, es igual a 0,5. Ya tenemos estos datos. Miren que teniendo estos datos, si sustraemos los datos de esa información que tenemos en el problema, ya lo otro es muy fácil. Porque lo único que tenemos que hacer es empezar a reemplazar. Miren la formulita. La probabilidad de que esa variable aleatoria se cumpla 6 veces exactamente. Entonces, 12 factorial, recuerden, ahí va el número más grande, el 12. Sobre
aquí hay un error. Esto es 12 menos 6 factorial por 6 factorial por 0,5 elevado a la 6. 0,5, recuerden que es nuestra probabilidad, que es esta. Miren que la reemplazamos acá. Elevado a la 6, que es nuestra X, va ahí, ¿cierto? Por 1 menos 0,5, este es nuestro Q, pues 1 menos 0,5 nos va a volver a dar 0,5, elevado a la 12 menos 6, igual, ¿cierto? Entonces ya hacemos todo el reemplazo, 12 factorial, aquí es 6 factorial por 6 factorial, ¿cierto? Porque aquí 12 menos 6 nos vuelve a dar 6, 0,5 a la 6 por 0,5 a la 6. Entonces hacemos todo eso en la calculadora y al final de hacer todo eso en la calculadora el resultado es 0,226. Es decir, la probabilidad de que saque exactamente 6 preguntas buenas, imagínense eso, es apenas del 22,6%. De sacar 6 preguntas, sacar 7, sacar 8, sacar 9, sacar 10, sacar 11, sacar 12, es cada vez menos probable. Listo. Un tercer ejemplo. Es aquí la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado, 8 veces. Entonces, repetimos que el 8 es nuestro valor más grande, ¿cierto? Mire, 8 es nuestro valor más grande, que es el número total de experimentos, que 4 es el valor de la X, ¿cierto? El valor pequeño, N es el valor de 8, que nuestra probabilidad de éxito, como es de obtener el número 3 al lanzar un dado, entonces obtener el número 3, sabemos que la probabilidad, como el dado tiene 6 caras, entonces de las 6 caras es 1 sobre 6, como es 1 sobre 6, entonces la probabilidad va a ser 0,17, ¿cierto? Y sabemos que la Q, que es 1 menos P, pues va a ser igual a 1 menos 0,17, que es igual a 0,83. ¿Listo? Con los 4 datos reemplazamos en la fórmula n factorial sobre, ¿cierto? El 8 factorial sobre 4 factorial por 8 menos 4 factorial, ¿cierto? Por 0,17 elevado a la 4 por ese 0,83 queda esto elevado también a la 4 y al final el resultado nos da esto. Esto, al multiplicarlo por 100%, recordemos que la probabilidad es esta, entre 0 y 1. Para multiplicarlo por 100% nos da un resultado, un porcentaje de probabilidad que es 2,6%. Es decir, la probabilidad de obtener, si yo lanzo un dado 8 veces, la probabilidad de obtener 4 veces el número 3, o sea, que salgan 4 veces el 3, es muy bajita, miren, es el 2,6%. ¿Listo? Aquí lo tenemos, 2,6%. Por último, y con la intención de que podamos ejercitarnos en el trabajo, pues les propongo estos ejercicios. Listo, aquí hay varios ejercicios. Miren que va a ser muy fácil porque solamente es extraer los datos y reemplazarlos en las fórmulas que tenemos aquí. 10 individuos, cada uno de ellos propenso a la tuberculosis, entran en contacto con un portador de la enfermedad. La probabilidad de que la enfermedad se contagie, el portador es un sujeto cualquiera, es de 0,1. ¿Cuántos espera que contraigan la enfermedad? ¿Cierto? Entonces, aquí otra vez la P es igual a 0,1, por eso la Q es igual a 0,9. Vamos a tomar la N, que van a ser 10 individuos, entra en contacto con un portador. Entonces aquí ya es hacer preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que uno contraiga la enfermedad? Entonces ese X va a ser 1. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 contraigan la enfermedad de los 10? Es cambio la X por 2.
En este ejercicio particularmente vamos a hacerlo con 2. ¿Cuál es la probabilidad de que de esas 10 personas, 2 contraigan la enfermedad? Listo. Aquí. Hagamos esta pregunta por esa. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 personas contraigan la enfermedad? Aquí, probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces. Entonces sabemos que la probabilidad P es igual a 0,5. Por ende, Q también va a ser igual a 1 menos P, o sea, a 0,5. 6 caras. Entonces, sabemos que nuestra X va a ser igual a 6 y la N es igual a 10. Miren que solamente extraer los datos y llegar allá. ¿Cierto? Entonces, esos son los ejercicios que nos quedan para que por favor trabajemos en ellos a manera de taller y quedamos atentos para preguntas, comentarios y cualquier cosa aquí a través del canal. Lo pueden hacer ahí en YouTube, hacer comentarios o ya si quieren contacto directo conmigo por el contacto directo. Listo. Hasta aquí la clase de hoy y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.